Buenas noches, profesor Joan. Mi nombre es Carlos Mario Torres Clavijo y pues hoy le vengo a exponer sobre la genética. Bueno, ¿qué es la genética? La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. O sea, básicamente el estudio de la genética permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en el ciclo celular, como replicar nuestras células y la reproducción, o sea, básicamente la meiosis, de cada uno de los seres vivos. Uno de los ejemplos podría ser, digamos, el de los seres humanos, que se transmiten características biológicas como genotipo, contenido del genoma específico de un individuo en forma de ADN, características físicas, fenotipo, de apariencia y hasta de personalidad. Todo esto nos lo trae la genética. Bueno, el siguiente tema es división de la genética. La genética se subdivide en varias ramas, como por ejemplo la clásica. Es el estudio de los genes y cromosomas y su transmisión de generación en generación, la cuantitativa. Analiza el impacto de múltiples genes sobre el fenotipo, especialmente cuando estos tienen efectos de pequeña escala. La molecular. Estudia el ADN y su composición y la materia en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular. La evolutiva y poblaciones. Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los organismos. Pues un pequeño ejemplo pues de todos los que acabo de nombrar es la imagen que se encuentra a este costado. Aquí lo podemos observar, cada uno de los ejemplos de los que acabé de hablar. Bueno, ahora vengo a hablar sobre el gen. ¿Qué es el gen? El gen es la unidad funcional de la herencia. En términos químicos, es una cadena lineal de nucleótidos. Los bloques químicos que constituyen el DNA y el RNA. Bueno, pues una definición más conceptual podría ser que es considerado como la unidad de almacenamiento de información capaz de sufrir replicación, mutación y expresión. Y pues acá tengo una foto del gen donde se encuentra dentro de eh, mejor dicho, donde está básicamente en la cadena lineal. Esta es la cadena lineal, hasta el gen. Bueno, ahora vengo a hablar sobre el cromosoma. Un cromosoma es una estructura presente en las células al momento de la división celular, la que contiene el famoso ADN, con la información genética que va a determinar las características a heredar para cada célula y por lo tanto cada organismo. Bueno, las partes del cromosoma son el satélite que se encuentra acá, como en los extremos del cromosoma, las cromátidas hermanas, la constricción secundaria, el centrómetro o constricción primaria, las bandas, pues acá se ve como un azulito más oscuro, y el telómero. Eh, Acá está ya una imagen más ampliada de donde está la cadena de ADN dentro del cromosoma, ¿no? Y pues acá se ve cómo está la cadena desarrollada dentro de nuestro cromosoma. El código genético. ¿Cómo se expresa el código genético? Bueno, la información codificada del DNA se transfiere primero en el proceso de transcripción a la molécula de RNA mensajero. Posteriormente, el mRNA, como se le llama, se asocia con un organulo celular, el ribosoma, en donde se traduce en la molécula proteica. Ahora es centro de la herencia en la célula. ¿Cuál es el centro de la herencia en la célula? Bueno, los organismos eucariotas se caracterizan por la presencia de un núcleo en el que se encuentra el material genético. En los procariotas, como en las bacterias, el material genético se encuentra en un área no limitada.
pero reconocible de la célula, denominada nucleoide. En los virus, el material genético está enfundado en una cubierta proteica denominada la cabeza o cápsula viral. Cuadros de Punnett. El cuadro de Punnett es un instrumento que ilustra la segregación independiente de los alelos según las leyes de Mendel. Se emplea para calcular fácilmente las proporciones de los diferentes genotipos y fenotipos. Bueno, acá hay un ejemplo. Bueno, en realidad hay dos ejemplos. Uno donde nos explican dónde está la parte femenina y otro donde está la parte masculina. Pues acá se hacen los cálculos y según los cálculos ya se determina los genotipos y fenotipos. Bueno, las diferentes proporciones. Igual acá. Pues todo se basa en según las leyes de Mendel. Y bueno, sigamos con el próximo tema. Bueno, acá hay una breve explicación sobre la genética. Es un video explicativo. Bueno, acá va. Las características hereditarias están determinadas por unidades elementales o genes que se transmiten de una generación a la siguiente de un modo uniforme y predecible. En las células de los animales y plantas superiores, los genes existen por parejas, una misma información duplicada. Durante la formación de las células germinales o reproductoras, cada miembro de una pareja de genes se distribuye separadamente y las diferentes parejas se comportan de manera independiente unas de las otras. Bueno, pues como pudimos observar, es un breve ejemplo de cómo funciona la genética. Bueno, pues acá está el ideograma conceptual de la genética. Pues podemos ver en la primera parte que se encuentra el ciclo celular. Acá está el sinapoptosis, o sea, cáncer básicamente. Bueno, siguiendo con el ciclo celular, nos dice que tenemos 46 tipos de cromosomas, ¿no? Y del cromosoma, donde nos produce la cadena del ADN. Sus etapas van por replicación, por transcripción y por traducción. Luego está la gametogénesis, donde está la masculina, donde podemos ver el espermatozoide masculino y el óvulo femenino. Luego después nos dice que estas son células haploides y más abajo podemos observar la reproducción interna y la reproducción externa. Pues el mejor ejemplo que se me ocurrió pues en reproducción externa es el de los pescados. Y bueno, pues muchas gracias. Esta fue mi presentación sobre la genética para explicarlo un poco más. Y pues espero que le guste y gracias.